Ahí sí, ¿se ve bien la imagen? ¿La presentación está ok? Bueno, todavía hay personas ingresando. Ya, bacán. Bacán entonces. Lo que les comentaba recién, bueno, me dice que la conexión está un poco inestable. Ya. Gracias, María Eugenia. Lo que les comentaba recién es que este tema que vamos a comenzar a ver ya, ¿no es cierto? Ya como que se distancia usted de la conquista en América, la conquista española, todo el periodo colonial, ¿no es cierto? Ahí vimos algunas características de la sociedad colonial, ¿no es cierto? Y todo eso. Hoy día lo que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, es un poco, si lo miramos así como en perspectiva de la historia, vamos a ver, ¿no es cierto?, una de las causas, diría yo, de lo que fue la independencia de países como el nuestro, ¿no es cierto?, de países como Chile a comienzos del siglo XIX, ¿ya? Entonces, el tema de esta clase es, perdón, la Ilustración y la Revolución Francesa. Entonces, acá son dos procesos que en realidad se podrían estudiar como de forma separada, pero por temas, ¿no es cierto?, para optimizar el aprendizaje y el tiempo, ¿no es cierto?, los vamos a juntar, porque en realidad están súper vinculados entre sí también, ¿ya? Aquí está el índice, entonces, vamos a ver la ilustración como primer tema, y en segundo lugar vamos a hablar un poco sobre la Revolución Francesa, ¿ya? Aquí está el objetivo de la clase, vamos a caracterizar las principales ideas de la filosofía de la ilustración, ¿cierto? Y lo otro es identificar causas, etapas, principales sucesos y consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Cómo están con este tema? ¿Cómo se sienten al respecto? Vamos a quedarnos aquí en esta diapositiva. Cuando hablamos de ilustración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fíjense, son dos objetivos para dos contenidos distintos. El primer objetivo, ¿no es cierto?, apunta a la ilustración, y el segundo a la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar con respecto a la ilustración? ¿No es cierto? Vamos a estudiar las ideas. ¿Qué saben respecto de esta etapa, o sea, perdón, de este tema que nosotros llamamos ilustración? ¿Lo han visto en el colegio? ¿Han escuchado antes sobre este tema? Me imagino que lo han escuchado por ahí, ¿no es cierto? O lo han visto en clases, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la ilustración. Javita dice que es un movimiento intelectual. Perdón, tengo un problema. Es un movimiento intelectual, perfecto, ¿no es cierto? Si nos fijamos, ¿no es cierto?, en el objetivo, en el primer objetivo, tiene relación con ideas. Cuando hablamos de ideas, estamos, ¿no es cierto?, entonces, yendo directamente a lo que es la parte intelectual del ser humano, ¿ya? Y por su parte, la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que es el segundo tema, tiene que ver, ¿no es cierto?, es un proceso histórico, ¿ya? Entonces, bueno, ambos lo son, pero el tema, ¿no es cierto?, es que la ilustración, como muy bien dice Javiera, es un movimiento intelectual, y la Revolución Francesa es principalmente un hecho político, para que lo puedan destacar ahí, ¿no es cierto?, si están tomando apuntes, como más o menos tener clara esa diferencia, ¿ya? Comencemos entonces con lo que es la ilustración, y, ¿no es cierto?, me tomo de lo que me decían acá recién. ¿Qué es la ilustración? ¿No es cierto? ¿Qué fue? Es un movimiento de renovación intelectual, como dice acá, cultural, ideológica y política, que surge en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y conocimientos científicos. ¿Qué es la ilustración? Entonces es un conjunto, ¿no es cierto?, de ideas, ¿no es cierto? Es un movimiento, como lo dice acá, de ideas que plantean, ¿no es cierto?, algunos personajes, algunos pensadores, filósofos, ¿no es cierto?, y también algunos científicos que están dentro de este movimiento. Si se fijan en la palabra renovación, ¿qué busca esta ilustración? ¿Ya? Busca, ¿no es cierto?, que cambien algunas cosas en lo que era Europa, ¿no es cierto?, durante el siglo XVII y XVIII, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene
la palabra ilustración. ¿Por qué hablamos de ilustración? Básicamente, ¿no es cierto?, porque el eje, ¿no es cierto?, o el centro de este movimiento de ilustrado es, ¿no es cierto?, el tema de la razón, la defensa, ¿no es cierto?, de la razón como un hecho fundamental para el desarrollo humano. Entonces, la razón se vincula con esta idea de luz, ¿ya? Como de iluminación, ¿no es cierto?, de las mentes, de las conciencias, y por eso se le llamó, ¿no es cierto?, a estos pensadores, ¿no?, se les llamó pensadores ilustrados, porque ellos lo que buscaban era, ¿cierto?, traer esta luz de la razón a la conciencia humana, ¿ya? Ese es como el tema desde el punto de vista de, ¿cierto?, de la palabra, ¿ya? Incluso cuando se dice así como en el lenguaje común, como no estoy ilustrado respecto a un tema, eso es porque no tengo conocimiento, ya no sé de algo. Entonces, eh, la ilustración emerge como esta, ay, sí que emerge como este movimiento, ¿no es cierto?, que lo que busca es iluminar las conciencias a través de la razón. ¿Queda claro esa idea? Porque, ¿no es cierto?, nos va a permitir comprender mejor los principios, lo que pensaban específicamente estos filósofos, ¿ya? Eso yo creo que es como que importante que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto?, de cómo eh, se hace como una especie de contraste entre la oscuridad y la luz, entre lo que había, ¿no es cierto?, que educar, iluminar, y lo que estaba, ¿no es cierto?, como en una época oscura, lo que estos personajes, ¿no es cierto?, ellos veían, hay cosas en Europa o en la misma mentalidad de las personas, en la política, en distintos aspectos, que vienen como de una época más oscura. Entonces ellos se plantean a sí mismos como iluminando o abriendo el paso hacia una nueva etapa, ¿ya? Eso es lo importante de la ilustración, son nuevas ideas. Entonces, estas nuevas ideas van a estar en distintos ámbitos, en el ámbito de la política, la economía, en el campo de la ciencia, de la religión, ¿ya? Principalmente en esos aspectos. Ahora, ¿cuáles son los principios de la ilustración? Aquí yo les destaqué cuatro, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, el racionalismo, que tiene que ver con que todo conocimiento es válido, ¿no es cierto? Todo conocimiento válido emana de la razón. Y esta es una idea que yo diría que viene, ¿no es cierto?, o persiste hasta el día de hoy. Esto de que somos seres racionales, ¿no es cierto? Y que la razón es esta facultad que tenemos las personas que nos permite llegar a la verdad o al conocimiento, ¿no es cierto?, verdadero de las cosas. Cuando los seres humanos usan su razón, actúan de una manera, ¿no es cierto?, por así decirlo, con atención a los resultados. Cuando ustedes le dicen como, usa la cabeza, no sé, actúa de manera racional, ¿se fijan? Tiene que ver con el usar esta cualidad que todos los seres humanos tenemos, usarla de una manera que nos permita adquirir conocimientos nuevos, ¿ya? ¿Qué otro principio o característica tiene la ilustración, ¿no es cierto? Esta postura crítica frente a la realidad. Acá, ¿no es cierto? Ay, se quedó pegado. Ahí sí. Se quedó pegado. No, ahí volvió. ¿No es cierto? Este espíritu de crítica, como de más que de no aceptar, es como de, ¿no es cierto?, de cuestionar ciertas cosas que están dadas como por sentadas, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de que la ilustración tiene como principio este espíritu crítico, ¿ya? A cuestionar, a replantearse cosas que, ¿no es cierto?, se sostienen por la tradición o por el pasado. Básicamente, ¿qué es lo que ocurría en esta época, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, ¿ya? ¿Quedan claros esos dos principios hasta ahora? Hoy siento que está como lento esto, se está pegando.
Súper. Se pegó la imagen. Se cayó la conexión, parece, ¿no es cierto? Se pegó se cerró la sesión. Espero que ahora no vuelva a pasar, ¿ya? Ahora sí pueden... ¿Se ve la presentación? Ya, perfecto. Gracias, Maximiliano. No sé qué pasó, que se cayó el Zoom, ¿ya? Entonces, un problema ahí de fuerza mayor. Ah, perfecto, ya. Bueno, entonces, como les decía, estábamos viendo los principios de la ilustración, estábamos viendo el tema de la crítica, del racionalismo, y también quería destacar, ¿no es cierto?, el tema de la búsqueda de la felicidad como un objetivo, ¿no es cierto?, desde esta, ¿no es cierto?, desde los tiempos de la ilustración, desde el siglo XVIII, estos filósofos defienden la idea, ¿no es cierto?, de la felicidad como un objetivo que es válido conseguir acá en la Tierra. Eso es lo que plantean los filósofos ilustrados, ¿ya? ¿Y qué involucraba esta felicidad, no es cierto? La búsqueda de la prosperidad, de la riqueza, ¿no es cierto? Y de la libertad, como dice ahí. Eh, Otro principio importante, ¿no es cierto?, de esta creencia de que el ser humano es bueno por naturaleza. No sé qué les parece esa idea, ¿no es cierto? Este es uno de los planteamientos que realizan estos filósofos ilustrados, ¿no es cierto? Había como una, ¿cómo se llama? Había un cambio, ¿no es cierto? Se genera un cambio en ¿cómo se llama? El pensamiento ilustrado. Perdón, el pensamiento ilustrado releva, muestra esta idea, ¿no es cierto?, de que el ser humano puede ser bueno por naturaleza, ¿ya? Y que en el fondo esto va a ser como un sostén de muchas de las teorías que van a plantear los filósofos de la ilustración, ¿ya? Ahora, ¿dónde principalmente ocurre la ilustración? Es un movimiento que se centra en Francia, ¿ya? Pero también hay algunos filósofos ilustrados que son de Inglaterra, ¿ya? Eso es lo que les puedo destacar como modo de introducción sobre la ilustración. Ahora, ¿por qué se habla del siglo de las luces? Porque es en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, donde surge este movimiento, ¿no es cierto?, se desarrollan estas ideas, y como les decía recién, tiene que ver con esto de la luz, el uso de la luz, la razón, como contraste con lo oscuro, ¿no es cierto?, con lo que estaba sin descubrirse. Aquí les puse una curiosidad porque hay una de las obras más representativas de la ilustración que es la enciclopedia, ¿no es cierto? ¿Qué es la enciclopedia? Fue el primer compendio, ¿no es cierto? La primera como, el primer texto que trató de reunir todo el conocimiento que existía en esa época, en distintos temas, en ciencias naturales, en la astronomía, ¿no es cierto?, en la filosofía, en distintos temas, eh,
surge, ¿no es cierto?, esta obra que se llama la Enciclopedia, ¿ya? La enciclopedia entonces va a ser como la primera, hoy día ustedes saben lo que es una enciclopedia, ¿no es cierto? Pero esta fue la primera vez que se creó una, en 1751, que buscara como sintetizar o reunir todo el conocimiento que se había adquirido hasta entonces, ¿ya? Bien, el pensamiento ilustrado entonces, como yo les decía al comienzo, tiene que ver con esta nueva concepción del ser humano, ¿ya? Con cómo nosotros cómo cambia la percepción del ser humano y también de la política, ¿ya? Esta nueva forma de ver la política fue un cuestionamiento directo a lo que estaba vigente en esa época. ¿Qué era lo que estaba vigente en política en esa época? Era el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo? Para que lo destaquen, ¿no es cierto? Es la forma de gobierno que existía en Europa, ¿no es cierto?, en el siglo XVII y XVIII, eh, caracterizada, ¿no es cierto?, por el poder que tenía el rey. El rey, ¿no es cierto?, tenía un poder absoluto, controlaba, ¿no es cierto?, los tres poderes del Estado, gobernaba, ¿no es cierto?, tenía influencia sobre la justicia. Entonces el rey es un personaje que tiene mucho poder y que su poder viene de Dios, ¿ya? Sin embargo, estos filósofos ilustrados son los primeros en empezar a cuestionar esa idea, ¿no es cierto?, esa forma de gobierno. Entonces, ellos sientan las bases de lo que va a ser los ideales republicanos y estos nuevos principios políticos y sociales. Además, ¿no es cierto?, los filósofos ilustrados lo que hacen es también cuestionar a la iglesia, porque ven a la iglesia como un sostén, como un enemigo también, algunos incluso, de este sistema político, ¿no es cierto?, que es el absolutismo monárquico. Critican el rol de la religión en la sociedad. Por eso hablamos de un proceso de secularización, como dice ahí, que es en el fondo el empezar a criticar la religión o su influencia en la sociedad, en cualquier sociedad, ¿ya? Entonces, eso yo les destaco acá como elementos clave del pensamiento ilustrado. Además, ¿no es cierto?, surgen tendencias dentro de este mismo tema, ¿no es cierto? Yo les había dicho que la ilustración también tenía como algo religioso, entonces van surgiendo nuevas ideas, como por ejemplo el deísmo, el escepticismo, el ateísmo, no sé si han escuchado este concepto de ser ateo, ¿no es cierto?, el ateísmo. Esa idea nace acá en la época de la ilustración, ¿ya? Y otras cosas también como el materialismo. Eh, Todas estas ideas, ¿no es cierto?, estos planteamientos, ¿no es cierto?, van a ser fundamentales eh, ya en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, que es el siglo que sigue. Ahora, aquí yo les puse algunos de los principales representantes de la filosofía de la Ilustración, como por ejemplo John Locke, que era un pensador, ¿no es cierto?, un filósofo inglés, que tiene una obra que se llamaba Ensayo sobre el gobierno civil, donde, ¿no es cierto?, aquí él se opone derechamente a este absolutismo de los reyes y habla ya de la idea de que los poderes del Estado deben estar divididos, ¿no es cierto? Eso es como un elemento clave, fue uno de los primeros ilustrados, este señor John Locke. Y ahora vienen los tres filósofos más importantes desde el punto de vista político, que son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Cada uno de estos señores, ¿no es cierto?, estos personajes, lo que plantean, ¿no es cierto?, son distintas críticas o tienen distintas ideas sobre cómo debe ser la política, ¿ya? Entonces Montesquieu, en su espíritu de las leyes, hace una crítica a la sociedad francesa, habla, ¿no es cierto?, de que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno, entre otras cosas. Voltaire, en su obra Cartas Filosóficas, lo que hace también es defender, ¿no es cierto?, principios como la tolerancia, el tema, ¿no es cierto?, de los derechos de las personas, del hombre, del ser humano, y habla, ¿no es cierto?, de la igualdad, habla de la tolerancia religiosa, de la igualdad, cosas que para nosotros hoy en día podrían parecer como súper obvias, o que las damos como por sentado, pero en esta época fueron como súper innovadoras, ¿no es cierto?, fueron radicales estos planteamientos de estos ilustrados, ¿ya? Rousseau, yo diría que aporta algo súper trascendental, que es la idea del contrato social. Él tiene una obra que se llama así, y en el fondo dice, ¿cierto? Él explica
cuál es el origen del Estado moderno, ¿no es cierto? O de cómo debe organizarse un Estado moderno en base a un contrato entre sus distintos integrantes, ¿ya? Y él habla, ¿no es cierto?, del principio de la soberanía popular. Ese principio sí que es importante porque tiene que ver también, ¿no es cierto?, con cómo él destaca la importancia de que las personas sean las que participen en política, los ciudadanos, ¿no es cierto?, el pueblo, ¿ya? Entonces, desde esa mirada, el señor Jean-Jacques Rousseau, este filósofo francés, propone algo que va a abrir camino a la democracia en el futuro, ¿ya? Aquí está Denis Diderot, el que, ¿no es cierto?, compiló el tema de la enciclopedia, ¿no es cierto?, que les mostraba recién, y hay un economista inglés que se llama Adam Smith, que también pertenece a este movimiento ilustrado, y él va a hablar, ¿no es cierto?, de la riqueza, en su obra, La riqueza de las naciones, habla, ¿no es cierto?, de la libertad natural y de cómo, ¿no es cierto?, en el fondo él plantea las bases de lo que es la economía moderna, ¿ya? Esa es la importancia, la gran importancia de este señor Adam Smith, de este pensador inglés. Él habla de cómo se crea la riqueza, del tema de la libertad, de importancia de la libertad, del libre comercio, entre otras cosas, ¿ya? ¿Les queda claro más o menos el pensamiento ilustrado? Bueno, hay mucho que se podría comentar, ¿no es cierto?, sobre este punto. Cada uno de estos filósofos y pensadores tiene obras que en el fondo, en ellas ellos plantean ¿no es cierto?, su mirada de las cosas, de la política, de la religión, como les decía recién. Ahora el absolutismo también, yo les decía que el absolutismo era esta forma de gobierno muy común en Europa, en esta época en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no es cierto?, en Alemania, en varios países, ¿no es cierto?, estaba vigente esta forma de gobierno. Ahora, ¿qué hicieron los reyes para tratar, ¿no es cierto?, en el fondo como de que las críticas no les llegaran tan fuerte? Como dice esa frase de, si no puedes derrotarlos, únete a ellos. Que fue un poco lo que hicieron personajes como Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y José II del Imperio, Sacro Imperio Romano. Estos personajes, ¿no es cierto?, estos reyes lo que hicieron fue dar vida a lo que se llamó el despotismo ilustrado. ¿Qué es lo que es el despotismo ilustrado, no es cierto? Es mezclar, ¿no es cierto?, tomar algunas de las ideas que plantean estos filósofos e incorporarlas a su forma de gobierno. Entonces estos déspotas, estos señores, ¿no es cierto?, estos reyes poderosos, toman ideas de la ilustración y tratan, ¿no es cierto?, de aplicarlas en sus gobiernos o reinados, ¿ya? Acá lo que se dice, ¿no es cierto?, es que ellos lo que buscan es fomentar o desarrollar, hacer que la sociedad, ¿no es cierto?, que sus pueblos experimenten una mejora en su calidad de vida, si lo miramos así. Hablan de aplicar el progreso a sus países. Entonces ellos van incorporando algunas cosas del pensamiento ilustrado en sus países, ¿ya? Obviamente el tema de la democracia y la participación y la soberanía popular, todos esos principios no les parecen muy bien, pero sí el tema, por ejemplo, del desarrollo, de la importancia de lograr la felicidad acá en la tierra, de fomentar, ¿no es cierto?, el bienestar material de las personas, ¿ya? Entonces, aquí yo les pongo, hay una frase que resume este despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, estos monarcas lo que ellos dicen, vamos a trabajar por el pueblo, pero sin considerar la opinión del pueblo. Siguen siendo reyes absolutos, sin participación democrática directa, ¿ya? ¿Queda claro el tema? ¿Alguna duda con respecto a la ilustración, a cómo, ¿no es cierto?, cuáles son las ideas centrales? Recuerden, razón, el tema de la crítica, ¿no es cierto?, las nuevas ideas políticas. Es súper interesante esta época, ¿no es cierto?, el siglo de las luces, y todo lo que nos aporta, ¿no es cierto?, en el sentido de, ¿no es cierto?, todas las innovaciones, todas las ideas que surgen en esta época. ¿Comentarios, dudas? Mario dice que le queda claro.
bacán. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pensemos un poco cuántas de estas ideas están vigentes en nuestra sociedad incluso. Cuando, por ejemplo, la idea de constitución nace un poco del contrato social de Rousseau, ¿ya? Entonces, estas ideas del siglo XVIII están vigentes hasta la actualidad en distintas formas. Ya se habla de la soberanía popular, en la Constitución actual está ese concepto. Entonces, la importancia de la ilustración va mucho más allá del tema, ¿no es cierto?, del absolutismo ilustrado, o de lo que pasó, o de lo que vamos a ver a continuación, que es la Revolución Francesa, ¿ya? Eso, estimados y estimadas. ¿Preguntas? Entonces, vimos ya la importancia de la ilustración, su relevancia para, ¿no es cierto?, para el mundo, para Europa, ¿no es cierto?, cómo cambió Europa después de la ilustración, ¿ya? Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente tema, que es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene, ¿no es cierto?, ocurre a fines del siglo XVIII, se inicia en 1789, ¿no es cierto? Y lo que dice Revita es como lo esencial de la Revolución Francesa, que ¿cuáles son los principios, ¿no es cierto?, que defiende la Revolución Francesa? ¿Han escuchado por ahí ¿no es cierto?, lo que plantean estos personajes, ¿no es cierto?, estos revolucionarios? ¿Cuáles fueron las ideas centrales, ¿no es cierto?, que ellos expresan eh, durante esta, esta etapa revolucionaria? ¿Qué ideas, ¿no es cierto?, levantan, plantean los revolucionarios en Francia? Acá, ¿no es cierto?, lo que vemos es que surgen, ¿no es cierto?, o ellos lo que hacen los protagonistas de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, vamos a ver quiénes son, levantan consignas como la de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto?, que un día las asociamos o se vinculan con lo que es Francia hoy día, ¿no es cierto? Es en Francia donde se pone por primera vez, diría yo, o en gran medida como que se trata de llevar a la práctica cosas como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son principios, ¿no es cierto? Son ideas, valores, si lo miramos así, que se defienden durante este proceso, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la Revolución Francesa? Entonces, si hiciéramos una esquemita, ponemos acá el absolutismo, viene la Revolución Francesa, y acá, en el otro lado, ¿no es cierto?, del puente, están las repúblicas modernas, eh, que sería más o menos como estados como lo es Chile hoy en día, ¿ya? Además tiene un hito, ¿no es cierto?, que en el fondo desde la Revolución Francesa en adelante ya hablamos de edad contemporánea. Dejamos de hablar de época moderna, ya hablamos de edad contemporánea. ¿Qué antecedentes, ¿no es cierto?, cuáles serían las causas de esta revolución, ¿no es cierto? Había una crisis agrícola económica en Francia hacia fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, que generó una escasez de bienes de primera necesidad, como dice acá. Entonces, Francia estaba en un momento económicamente bastante difícil en este momento, y ¿no es cierto?, esa situación de crisis va a venir a agravar o a empeorar lo que pasaba, ¿no es cierto?, en lo que se llama el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Es una palabra, ¿no es cierto?, que permite describir como el orden social, político, económico que había en Francia antes de la revolución. Es decir, absolutismo monárquico, ¿no es cierto? Había este tema, ¿no es cierto?, de la importancia de la agricultura, de la dependencia de la agricultura y del poder, ¿no es cierto?, que tenía la nobleza y la iglesia, ¿ya? Entonces vemos cómo la Revolución Francesa va a venir a tratar de terminar con este antiguo régimen, ¿ya? Se produce una convocatoria de estados generales. Había ya
y en 1788, por ahí, rumores de alzamientos populares, ¿no es cierto?, de descontento, y se produce una convocatoria de los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Eran una reunión de los tres estamentos de la sociedad francesa, que eran la nobleza, el clero y el, perdón, y el tercer estado o estado llano, que representaba ese tercer estado o estado llano, incluía a los sectores como de clase media, la burguesía, y también incluye a los campesinos, ¿no es cierto? Y artesanos y toda la población más pobre del país, ¿ya? Entonces, tras estos estados generales, se trató, ¿no es cierto?, de cambiar el gobierno en Francia, que pasara de ser esta monarquía absoluta hacia una monarquía constitucional, ¿ya? Y aquí es donde aparecen, ¿no es cierto?, estas ideas ilustradas que les mencionaba recién. Si hacemos la vinculación, Rousseau, hace unos años atrás, aquí en esta época, hablaba del tema del contrato social y las constituciones. Entonces, eh, lo que tratan de hacer los sublevados, los que iniciaron este levantamiento, que fueron esencialmente personas de la burguesía, fue, ¿no es cierto?, convocar a una asamblea constituyente, ¿ya? Eh, para que la monarquía al menos comenzara a ceder poder, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos la Revolución Francesa, ¿ya? Hay algunos hechos que son como memorables, como el tema de que el pueblo, ¿no es cierto?, se toma este lugar que se llamaba la Bastilla en París para, ¿no es cierto?, liberar a algunos de los presos políticos que habían en Francia el 14 de julio de 1789, tras esta convocatoria a los Estados Generales, ¿ya? ¿Qué nos dice esta caricatura que yo les puse acá, ¿no es cierto?, sobre lo que pasaba en Francia en esta época, sobre esta sociedad del antiguo régimen? Fíjense lo que muestra la imagen. ¿Qué pueden decir ustedes sobre esto, ¿no es cierto?, sobre ¿qué nos está diciendo esta caricatura sobre la sociedad francesa de la época, sobre lo que pasaba en ese país en términos sociales? Mario, Daniel, Abraham. Mario dice que los pobres cargaban con los problemas económicos de los ricos. Perfecto, ¿no es cierto? Más que con los problemas, mantenían, ¿no es cierto?, este tercer estado que yo les decía recién, a través de su trabajo y del pago de impuestos, mantenían a estos dos estamentos o clases sociales que eran, ¿no es cierto?, la nobleza y el clero, ¿ya? Que están representados ahí en la caricatura. Este señor de acá, ¿no es cierto?, sería un noble, y él, ¿no es cierto?, podría ser un miembro del ejército, pero este personaje de abajo, ¿no es cierto?, sería un campesino. Entonces, la mayor parte de la población era campesina y mantenía toda esta estructura social y económica con su trabajo, y además el tercer estado era el único que pagaba impuestos, ¿no es cierto?, que estaba obligado a pagar impuestos. Eso ya generaba bastante descontento entre los franceses, ¿no es cierto? Mientras veían que estaban estas clases privilegiadas, eh, que tenían, ¿no es cierto?, todo el poder, la riqueza y la influencia, ¿ya? Esto con respecto a la caricatura. No sé si alguien más quiere aportar algo con respecto a esto. Sobre esto, ¿no es cierto?, vendría a ser como lo que pasaba en esta sociedad del antiguo régimen, eh, esta desigualdad, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo se llama? Estas diferencias sociales, ¿no es cierto? Cómo el tercer estado, ¿no es cierto?, representado por ese viejito ahí abajo, carga con estos otros dos grupos sociales privilegiados, ¿ya? Eso con respecto a la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, sus causas y qué es lo que fue, ¿no es cierto? Fue este proceso de cambios. Aquí yo les puse una línea de tiempo, en realidad en la página del portal aparece ahí descrito como todas las etapas, pero considero que en realidad eso es demasiado extenso y es demasiado contenido para una clase online.
Pero sí ustedes pueden tener alguna idea de cuáles fueron, ¿no es cierto?, estas etapas. Yo les había dicho que se trató, ¿no es cierto?, de modificar al comienzo la monarquía, no se pedía al tiro una república. eh, Se pidió entonces al rey Luis XVI que concediera algunas cosas, ¿no es cierto?, y en esta etapa se habla de monarquía constitucional. Todavía estaba el rey en su cargo, ¿no es cierto?, pero ahora tenía que compartir el poder con esta asamblea constituyente y después con una asamblea legislativa, que lo que buscaba, ¿no es cierto?, era tener mayor influencia en las leyes y en la política, ¿ya? Eso es lo que pasa en esta primera etapa de 1789 a 1792, como o sea, como aparece destacado aquí en esta línea de tiempo, ¿ya? Luego viene lo que se conoce como Primera República, que aquí ya la situación, ¿no es cierto?, en 1792 era bastante más grave que en 1789, ¿no es cierto? Y se inicia ya una etapa de cambios más radicales. Entra un sector, ¿no es cierto?, de los revolucionarios a tomar el control acá, eh, que eran, ¿no es cierto?, los girondinos y los jacobinos. Hay varios grupos dentro de los que estaban sublevados, y hay varias etapas, ¿no es cierto?, que en esta primera república, la de la convención, el directorio y el consulado. La etapa como más moderada es la etapa del consulado, ¿ya? Pero la convención y el directorio son como etapas de cambios súper radicales. Aquí es donde aparece esta como, no sé si han visto esta imagen, ¿no es cierto?, de la guillotina, el tema de cómo cortaban cabezas, cómo se persiguió a la nobleza, a la iglesia, cómo el rey, ¿no es cierto?, muere también decapitado, y su esposa, ¿verdad?, María Antonieta. Entonces, todos estos hechos, esta parte más violenta y más radical, más de cambios más profundos, ocurre en esta etapa del directorio, perdón, de la Primera República. Luego viene, ¿no es cierto?, la etapa del imperio, que acá, ¿no es cierto?, es cuando resurge una especie de gobierno como medio monárquico, ¿cierto?, a través de Napoleón, que se convierte en emperador. Ya Napoleón primero era un cónsul de este consulado y se transforma en emperador y gobierna 10 años hasta 1814. Entonces, esas son las grandes etapas de la Revolución Francesa, ¿ya? Ahora, lo importante es que ustedes manejen las consecuencias. ¿Cuáles son las repercusiones que nos deja la Revolución Francesa como para la posteridad, ¿no es cierto?, hasta nuestra época? Hay bueno, acá aparecen algunas consecuencias que son como más bien inmediatas, ¿no es cierto?, como el tema de la muerte del rey, y la caída de la monarquía, que eso ocurre, ¿no es cierto?, en esta primera república. eh, Vemos entonces el fin del absolutismo en Francia y se funda una primera república, que es estas tres etapas, ¿no es cierto? ¿Qué se trató de hacer en esta primera república? Se trató, ¿no es cierto?, de que los burgueses que formaban parte del tercer estado tuvieran ahora mayor poder, mayor influencia, ¿no es cierto?, en política. Entonces, en el fondo, como un intento, ¿no es cierto?, de transitar desde esta monarquía absoluta, con este rey todopoderoso, con este régimen, ¿no es cierto?, esta desigualdad que veíamos recién, ¿no?, hacia una nueva forma de gobierno que llamamos república, donde se respete esta separación de poderes, ¿no es cierto?, donde haya, ¿no es cierto?, participación de las personas, entre otras cosas. Entre medio de todo esto, ¿no es cierto?, por ahí por la época de la Asamblea Constituyente, se elaboró en este contexto una primera Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que va a ser fundamental para, ¿no es cierto?, lo que es el tema de los derechos de las personas. Viene a ser como un antecedente de los derechos humanos, incluso, ¿no es cierto? Esta es la base de estos derechos. En esta declaración se plantea cuáles son las cosas que el Estado debe respetarnos a todos los seres humanos por igual. Entonces aquí es donde aparece, ¿no es cierto?, este principio de igualdad que veíamos que es clave en esta revolución, ¿ya? El tema de la igualdad, de la libertad, están súper fuertes acá en esta declaración, ¿ya? ¿Qué otras consecuencias?
viene, ¿no es cierto? Y acá aparece este tema, hay una etapa que se llama restauración, donde se trató de volver al antiguo régimen en Francia. Acá está el antiguo régimen, ¿no es cierto? Y acá está la restauración, donde se vuelve a poner a un rey, después de todo lo que pasó con Napoleón, que, bueno, es toda una época esa. Eh, pero los intentos por, en el fondo, por transformar esta forma de gobierno monárquica continuaron, y después vienen otras revoluciones en Europa, como las de 1830 y 1848, donde ya no van a estar solamente en Francia, sino que también en otros países, en otras naciones de Europa. ¿Ya? Eh, y también la Revolución Francesa va a ser clave en lo que pasó acá en América, con las revoluciones de, ¿no es cierto?, en el caso de nosotros, ¿no es cierto?, de España. Van a influir, aunque en su momento se criticó como lo violento que había sido la Revolución Francesa, pero esta Revolución Francesa, sus ideales, sus principios, van a influir directamente sobre lo que fueron, ¿no es cierto?, las independencias de, de América, de España, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia política de la Revolución Francesa? Pregunta. Si alguien quiere participar, ¿no es cierto?, a través del micrófono, a través de lo que ustedes saben, lo que les explico recién, ¿qué me dicen sobre ¿cómo se llama? ¿Cuál es la importancia política, ¿no es cierto? Vimos todo lo que ocurrió a grandes rasgos. Si lo miramos desde el punto como de vista de lo político, ¿qué es lo más relevante de la Revolución Francesa? Eso es lo que quiero que les quede claro en esta sesión. Lo dije por ahí recién, ¿no es cierto? Javiera, Mario, Maximiliano, Rodrigo, están silenciosos, Abraham. ¿Cuál es la importancia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el legado? ¿Qué nos deja la Revolución Francesa hasta el día de hoy? ¿Por qué la estudiamos en el fondo? Como bien dice Mario, ¿no es cierto?, la creación de una república, perfecto, ¿no es cierto? Esta idea o este ideal de transitar desde una forma de gobierno donde un personaje controla todo, ¿no es cierto?, todo el Estado, hacia otra forma de gobierno con participación de las personas, con respeto a los derechos individuales, que están en esta declaración que yo les decía recién, eh, y donde, ¿no es cierto?, exista, por ejemplo, independencia del Poder Judicial, exista un Congreso elegido democráticamente. Básicamente es todo lo que en el fondo sostiene los estados modernos hoy en día, ¿se fijan? Por acá hay un buen aporte, ¿no es cierto?, de Maximiliano, que dice su importancia política es que eliminó el absolutismo en Francia. Claro, en realidad eliminar es como mucho, porque se restaura el absolutismo después de la Revolución. Sin embargo, dejó un antecedente. Todos estos hechos de la Primera República de acá dejaron como su huella súper fuerte, ¿no es cierto?, en la evolución política de Europa. Y como bien dices tú, Maximiliano, hizo que muchos otros pueblos creyeran en que podían conseguir igualdad, ¿no es cierto? La Revolución Francesa entonces levanta estos valores, estos principios de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no es cierto?, y que van a ser, ¿no es cierto?, la base de lo que son, ¿no es cierto?, las constituciones actuales, las democracias actuales, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, el tema de los derechos humanos, muy bien, Maximiliano. También esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano va a tener su papel, o va a ser la base teórica, si lo miramos así, de la Declaración Universal de Derechos Humanos actualmente vigente. ¿Ya? Bien. Preguntas, comentarios sobre la Revolución Francesa, este conjunto de hechos, ¿no es cierto?, que tienen ahí que es, como les digo, es bastante extenso y complejo de explicar como solo en una clase, pero es lo que estaba programado, ¿ya? Pero si ustedes quieren profundizar ahí, investiguen, léanse su libro de octavo, ¿no es cierto?, donde les aparece bien, igual sintético, pero explicado esta revolución.
Bien, entonces para cerrar la clase, acá les tengo, ¿no es cierto?, esquemas, mapas conceptuales que nos permiten resumir lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Del pensamiento ilustrado a la Revolución Francesa. ¿En qué ambiente surge, ¿no es cierto? Quizás eso no lo había mencionado, pero el pensamiento ilustrado surge en una época, ¿no es cierto?, en que los países europeos estaban en plena expansión, ya Europa, ¿no es cierto?, Francia, España, Inglaterra, tenían imperios, ¿no es cierto?, ya estaban con la base de lo que iban a ser estos imperios, ¿no es cierto? Eh, ¿Y quiénes son estos señores? ¿Dónde surge, ¿no es cierto?, la ilustración? En un pequeño número de burgueses. Cuando decimos burgueses, estamos hablando de la clase media de esta época, de los sectores más educados, que se dedicaban al comercio, que tenían como cierto bienestar material, económico, a diferencia, ¿no es cierto?, de los campesinos y de la masa de la población. Ya ellos son los que comienzan a plantear estas nuevas ideas, ¿no es cierto? ¿Qué características tenía entonces este pensamiento ilustrado? El tema, ¿no es cierto?, del estudio de la naturaleza, la razón humana como guía, lo que les decía recién, la igualdad de los seres humanos, la defensa, ¿no es cierto?, de una religión natural o deísmo, porque se critica al catolicismo básicamente, a la Iglesia Católica. Entonces los ilustrados como que tratan de crear una religión aparte, y a esa le ponen deísmo, donde Dios no determina de manera tan trascendental la vida de las personas. Y lo esencial del pensamiento ilustrado es esta lucha por la libertad política, económica, intelectual y religiosa. Libertad, ¿no es cierto? Acá está la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Ojo, ¿cuál es la clase social que protagoniza estos dos procesos históricos? Es la burguesía. Entonces, si se fijan aquí, consecuencias de la Revolución Francesa, el tema de que la burguesía ya es una clase social que ahora va a tener poder político. Antes estaba media excluida del poder político por la nobleza, por esta otra clase social, por este otro estamento. Entonces, ese es un gran detalle de la Revolución Francesa, ¿ya? ¿Qué otra cosita destacar? Bueno, que el tema de ¿no es cierto? Aquí están las causas, ¿no es cierto? El tema de la crisis económica, el tema de los privilegios, ya las etapas, personajes, ¿no es cierto?, de la revolución, y destaco el tema de la soberanía nacional, las constituciones, ¿no es cierto?, y esta desaparición del antiguo régimen, ¿ya? Y lo de la burguesía para mí es fundamental cuando hablamos de Revolución Francesa. Para cerrar, ¿cómo podemos relacionar Ilustración y Revolución Francesa? Alguien, ¿no es cierto?, que haga este trabajo de, vimos dos temas, Ilustración y Revolución Francesa. ¿Cómo los relacionamos entre sí? ¿Cuál es el vínculo entre ambos procesos históricos? Una cosa, ¿no es cierto?, influye sobre la otra en este caso. ¿Qué me dicen? Maximiliano, Mario, que son los que más han participado, Daniela. Con esto me doy por pagado, me quedo tranquilo de que en el fondo comprendieron los dos temas, los contenidos que vimos en esta clase, ¿no es cierto?, que se cumplieron los objetivos del comienzo. ¿Cuál es la relación? Javita dice muy bien, ¿no es cierto?, de que las ideas de la Ilustración influyeron en la Revolución, totalmente, ¿no es cierto?, absolutamente. La Ilustración, dice Maximiliano, estaba en contra del absolutismo perfecto y sus ideas dieron paso a la Revolución Francesa, totalmente. Todas estas ideas que vimos, las de Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ¿no es cierto?, Diderot, todo el montón de pensadores, van a ser fundamentales, ¿no es cierto?, estas ideas políticas y también sobre la religión, sobre también la economía incluso, más adelante, van a ser fundamentales, ¿no es cierto?, en este proceso de cambios, de transformaciones radicales que fue la Revolución Francesa. Muy bien, Javier y Maximiliano. ¿Ya? Bien. Llegamos al final de la clase entonces. ¿Preguntas sobre este tema? ¿Algún otro aporte? Acá, bueno, les sugiero, si quieren profundizar
incluso si pueden leer alguna de las obras de estos pensadores ilustrados. Hay también documentales, ¿no es cierto?, películas sobre esta época, ¿no es cierto? Sí. Bien. Mario dice que te quedó todo claro, me quedo tranquilo entonces. Te agradezco tu participación, Mario, Maximiliano y Mario. Eh, Maximiliano me pregunta si acaso la Revolución Francesa se podría mostrar como una fase más física o sangrienta de la Ilustración. Podría ser como, más que eso, como el intento de un grupo social por aplicar los principios de la Ilustración. Ahora, ¿cómo se hizo? Se hizo de manera violenta, como muy bien tú dices, sangrienta. Muere el rey, mueren muchas personas, hay una guerra civil entre medio, ¿ya? Así que podríamos ver algún punto de vista así. Te doy el punto, Maximiliano. Podría serlo, no lo había considerado, pero sí puede ser también. Ya, chicos. Mario, muchas gracias a ti por tu participación. Maximiliano, interesantes sus aportes. Que les vaya bien. Descansen el fin de semana. Daniel dice que me hacía... Ah, ya. Tiene que repasar el tema, pero espero que esta clase te haya servido. Ya, les aclaré las dudas. Cuídense, nos vemos entonces, que les vaya bien ya en este último mes ya casi de trabajo académico. Nos vemos, chicos. Cuídense.